En primer lugar, agradecer a la profesora Martínez Jarreta su amable invitación para precisamente hablar de un tema como el del enfermo mental ante el derecho, o genéricamente, como viene en la mayoría de los programas, hablar del tema de psiquiatría forense. Cuando nosotros hablamos de la psiquiatría forense, una de las cuestiones que se suele plantear es pensar que estamos en un tema que debería ser fundamentalmente dirigido a los especialistas. Y el objetivo precisamente de la clase de hoy es llevar a vuestra convicción el papel del médico asistencial en la resolución de muchos de los problemas que se suscitan dentro de la psiquiatría forense. Cuando hablamos de enfermo mental ante el derecho, uno tendería a pensar que estamos hablando de enfermedades mentales y estamos hablando de personas que sufren procesos que afectan su capacidad de comprender, entender y decidir. Esa es la perspectiva que interesa desde el punto de vista jurídico, no tanto un diagnóstico, no tanto una etiqueta, sino como las consecuencias que ese proceso que esa persona sufre tiene en el campo de la conducta que puede afectar o no puede afectar al ordenamiento jurídico. El enfermo mental o la persona, porque el propio concepto de enfermo mental muchas veces es un concepto demasiado elástico y tiene una serie de connotaciones de tipo negativo. Cuando una persona que tiene afectadas sus capacidades cognitivas interviene dentro de lo que puede ser el campo del derecho, en todos los campos del derecho, ya sea el derecho penal, civil, administrativo, laboral, va a ser necesario el intentar interpretar la norma a la luz de las capacidades que tiene esa persona de comprender la realidad y de decidir sobre esa comprensión de la realidad. Los ámbitos de realización de un informe son muy amplios. En el derecho penal pues podemos tener dentro de lo que es la responsabilidad criminal, lo que es la determinación para comprender la ilicitud del hecho o actuar con arreglo a esa comprensión, como luego veremos, hablaremos del tema de la imputabilidad y de la inimputabilidad. Pero también en la aplicación de las medidas de seguridad y en el ámbito penitenciario veremos que hay una serie de medidas sustitutivas de la pena que obligan a la realización de una serie de informes sobre la conveniencia o no conveniencia de internamiento en un centro psiquiátrico, en centro de deshabituación o en centro de educación especial. Pero al mismo tiempo, decidir si una persona que se encuentra privada de libertad debe ingresar en una unidad psiquiátrica o no, la revisión periódica de la situación del paciente, la garantía en la concesión de permisos penitenciarios. Ahora mismo está bastante actual el tema del caso de estas bueno, ya no es residente, que asesinó en un brote esquizofrénico en un hospital de Madrid a una serie de sus compañeros que estaba en situación, le habían dado una situación de libertad en base a unos informes psiquiátricos e intentó apuñalar hará unos meses a una serie de personas en un supermercado. Pero no solamente en lo que hace referencia al derecho penal, en el derecho civil tenemos en el tema cualquier tipo de negocio jurídico, es decir, el propio matrimonio, el testamento, ya veremos los problemas que se plantean en el testamento cuando se cuestiona la validez de un testamento. Una vez fallecida la persona es imposible poder establecer de forma precisa porque cuál era la situación previa en el momento de la realización del testamento. Y va a ser muchas veces el testimonio del médico asistencial, el médico de familia o el especialista que estaba tratando, al que acudía para hacerse los controles o a que le prescribiera medicamentos, quien va a poder informar de verdad y de una forma bastante objetiva cuál es la situación real de la paciente, porque en este caso uno dirá que se encontraba muy mal, que son los que se encuentran perjudicados por el testamento, y la parte contraria dirá que se encontraba estupendamente bien. Y el juez, la única herramienta que tiene, aparte de una serie de informes clínicos, va a ser el testimonio de ese médico que va a poder hablar de forma objetiva de cuál es la situación real de la paciente. Todo el tema de lo que es la nueva ley sobre el procedimiento para el apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas. El tema de la incapacidad ha suprimido la ley, ha surgido una ley nueva de la que luego hablaremos y hay que decir lamentablemente que el legislador no siempre acierta y en nuestro país no solamente no es que no sea siempre, sino con más frecuencia de lo debido en leyes que estaban funcionando aceptablemente bien, en un intento de modificar una norma, va a generar una serie de problemas que estaban mejor resueltos con la norma anterior que con la norma actual. Y hablaremos también del procedimiento para el internamiento involuntario
de un enfermo psiquiátrico. También dentro del derecho laboral nos vamos a encontrar que habrá que evaluar al enfermo que presenta síntomas de una alteración mental en el informe de actitud para el puesto de trabajo, a la hora de establecer una situación o no de incapacidad laboral, pero también el tema de la valoración de la discapacidad, qué limitaciones plantean los enfermos mentales. También hay que pensar que determinar la competencia para que un enfermo pueda tomar o no decisiones sobre su situación en un rechazo de tratamiento o una aceptación de tratamiento, es decir, todo el tema que yo habrán explicado de forma amplia y mucho más precisa de lo que es el consentimiento, la determinación de esa competencia, de esa capacidad para comprender, también va a estar dentro de lo que estas cuestiones requieren y será necesario una evaluación. No siempre vamos a recurrir al psiquiatra, sino muchas veces va a ser el médico asistencial quien va a determinar esa situación con relación a la capacidad o no del paciente para decidir sobre sí mismo. También en la ley de dependencia hará una serie de informes, es decir, como vemos, la enfermedad mental va a interaccionar con el derecho en todos sus campos y en todos estos terrenos va a ser siempre necesaria la presencia del médico asistencial, bien para la realización de un informe o bien para ayudar al especialista a realizar un informe de la forma más precisa y más honesta posible. Vamos a empezar hablando del derecho penal. En el derecho penal hay que decir que nuestra norma jurídica se basa precisamente en el concepto de libertad, puesto que somos libres y podemos decidir en el ejercicio de nuestra propia libertad, somos responsables de las decisiones y de las consecuencias de los hechos que nosotros realizamos. Eso es un poco lo que es ese concepto de imputabilidad. Imputabilidad, siguiendo la definición que hace el profesor Quibet Calabut, sería el conjunto de condiciones psicobiológicas exigidas por las leyes para admitir que una acción ha sido causada ética y psíquicamente por una persona. Lo que se busca aquí es esa propiedad moral e intelectual de unos hechos que se basan en la capacidad de comprender el alcance de nuestras acciones y en la capacidad de decidir de acuerdo con esa convicción. De tal manera que en la medida de que somos responsables, que tenemos capacidad de responder de las consecuencias de nuestros actos, en esa medida nosotros podemos ser culpables de ese acto que hemos cometido. Si no existe esa propiedad ética, moral e intelectual con relación al acto que hemos realizado, nosotros podremos ser los autores materiales de los hechos, pero en ningún caso podemos ser los responsables y, en consecuencia, si no somos responsables desde el punto de vista de nuestro Código Penal, no podríamos ser en ningún caso culpables. ¿Qué elementos son los que se miden? Pues hay 4 esferas o 4 criterios o 4 ejes. En primer lugar, el tema cualitativo. ¿Qué funciones son las que se tienen que ver afectadas? En primer lugar, necesitamos un análisis adecuado de la realidad, para lo cual tenemos que percibir con objetividad la realidad, tenemos que ser capaces de integrar esa información, procesar esa información y elaborarla para poder establecer una decisión con arreglo precisamente a ese análisis que hemos realizado. Con lo cual, lo que el derecho nos pide es que evaluemos si está afectada nuestra capacidad de entender y comprender y nuestra capacidad de decidir. Aquí conviene recordar que muchos textos clásicos se sigue haciendo en la psiquiatría jurídica y la psicología jurídica ha evolucionado pues, mucho más tarde que otras ramas de la ciencia. Muchos textos clásicos podéis encontrar de la inteligencia, la memoria y la voluntad, que de alguna manera sigue la estela de lo que se hablaba en la teología escolástica de las potencias del alma. A mí me parece mucho más preciso hablar de capacidad de comprender, de capacidad de entender, de capacidad de decidir. Pero aparte de que estén afectadas esas esferas, tiene que haber un criterio cuantitativo, es decir, tiene que haber una intensidad de afectación suficiente para que la persona no sea capaz de comprender o de analizar o de decidir. Tiene que haber una interferencia por parte del proceso patológico lo suficientemente intensa para que limite esas funciones. Y por último, tiene que existir un criterio cronológico, y es que esas circunstancias deben darse en el momento de la comisión de un hecho
que si se diera en otras circunstancias sería constitutivo de un delito. Tiene que existir una coincidencia de afectación de las funciones intelectivas que regulan la capacidad de comprensión y decisión, una afectación lo suficientemente intensa para modificar o anular esas capacidades y que eso se dé en el momento de la realización de los hechos. Dice el Código Penal, al hablar de las causas que eximen de la responsabilidad criminal, vamos a ver que el primer criterio es un criterio exclusivamente biológico, que es la edad. Los menores de 18 años no serán responsables criminalmente con arreglo a este código. Establece una barrera que 18 años cumplidos implica que es responsable, menos de 18 años significa que no es responsable penalmente. Eso significa que no tiene ningún grado de responsabilidad. Hay que decir que en este sentido la ley del menor establece una responsabilidad, pero mucho más atenuada de lo que se exigiría al tener los 18 años. Me podréis decir si esto no es muy lógico o hasta qué punto el 24 horas resultan o condicionan una madurez en la capacidad de análisis. Nuestro código muchas veces se establece desde el punto de vista operativo en criterios que quizás desde el punto de vista lógico puedan tener alguna insuficiencia, pero desde el punto de vista práctico es lo que se viene utilizando. ¿Qué dice el artículo 20 del Código Penal? Están exentos de responsabilidad criminal, es decir, carecen de responsabilidad criminal, es lo que se conoce como inimputables, el que al tiempo de cometer la infracción penal a causa de cualquier anomalía o enfermedad psíquica no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. Viene a decir lo que ya os he dicho antes, que si la persona que realiza un acto es incapaz de comprender las consecuencias de ese acto, será autor material, pero carece de capacidad de ser responsable en la medida de que le faltan esos criterios y esas condicionantes previas a la toma de decisiones. La ley dice el trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito. ¿Qué es eso de un trastorno mental transitorio? Esta es una figura que la crea en el Código Penal en el siglo pasado, en 1933, la incorpora un psiquiatra que se llama Sanchís Banús, que tuvo una importancia trascendente en lo que fue la confección del código, y hace referencia a unas situaciones en donde se producen trastornos mentales por causas exógenas que tienen un comienzo definido y un final definido una vez que cesa la causa que los produce. Intenta de esa manera desmarcarse de lo que es el proceso de la enfermedad mental, como puede ser una esquizofrenia, un trastorno maníaco depresivo, o mejor dicho, una enfermedad bipolar. Y en ese tipo de cuestiones establece un proceso que hay una cronología, pero hay otras situaciones como puede ser un delirio tóxico o un delirio febril o un delirio postraumático en donde se produce una afectación que tiene una causa externa perfectamente definida y una vez que cesa esa causa, el sujeto recupera la normalidad. Eso es lo que se conoce o sería lo que es un trastorno mental transitorio. El ejemplo que se suele poner más frecuente, aparte de lo que es el delirio febril o el delirio postraumático, es la embriaguez patológica, en donde el sujeto, una vez que realiza el consumo de alcohol, va a perder la capacidad de comprensión de forma absolutamente brusca y va a tener una reacción desproporcionada. Dice el código que ese trastorno no exime de pena cuando se hubiera buscado de propósito para delinquir. Como comprenderéis, si entendemos que hay una anulación completa de la inteligencia, habrá delitos en los que un trastorno mental transitorio no se puede provocar de forma intencional. Es decir, si yo quiero matar a alguien y me coloco en una situación de trastorno mental transitorio, al perder precisamente la capacidad de análisis de la realidad, puedo matar a otro, puedo realizar otro tipo de actividades. Luego, actividades complejas, como puede ser abrir una caja fuerte o establecer un diseño complejo a la hora de un delito donde haya que realizar una serie de una sistematización de acciones, pues realmente no tendría sentido. Sí tiene sentido en lo que son delitos de omisión, donde sí un trastorno mental se puede provocar de forma voluntaria, pero si no, repito, en el resto de los delitos tiene difícil encaje. Dice el segundo epígrafe: el que al tiempo de cometer la infracción mental se halla en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas
otras que produzcan efectos análogos siempre que no se haya buscado con el propósito de cometerla o no se hubiera previsto o debido prever su comisión. Aquí el código hace referencia a todos los trastornos mentales derivados del consumo de sustancias psicotrópicas. En este contexto, volvemos a la situación anterior del trastorno mental transitorio. Hay delitos, como puede ser, que vienen definidos por una impulsividad, por unas condiciones en donde va a ser muy difícil que una persona de forma intencional decida ponerse en situación de embriaguez, porque vuelvo a lo de antes, establecer un atraco a un banco va a ser muy difícil porque falta una programación y si hemos perdido nuestras facultades no estamos ni para asaltar de forma programada ni para seguir un protocolo definido, como puede ser procesos complejos como una estafa o demás. Pero veremos que aquí hay un problema y es que surgen una serie de cuestiones que ahora veremos que se llaman los indeterminados jurídicos. ¿Qué otras situaciones de inimputabilidad, es decir, de eximente completa? El de sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento, desde la infancia, que provoquen o tengan una alteración grave de la conciencia de la realidad. Aquí que está hablando. Está hablando de una situación que se daba, desgraciadamente, en otros tiempos y hoy es muy difícil, que eran aquellas personas que tenían déficits perceptivos importantes. Dentro de los déficits perceptivos estaban la sordera y la ceguera, y que vivían aislados y que no recibían instrucción ninguna, no recibían ningún tipo de enseñanza, ni se le adaptaba, ni se le incorporaba a lo que podría ser el entorno social. Estas personas que tenían esa conciencia esa ausencia de conciencia de qué es lo que la sociedad exigía, establecía y permitía o prohibía, por una ausencia, vuelvo a decir, de una instrucción con relación a esos conceptos, nuestro código la asimila a una eximente completa. Hoy en día esas situaciones pues no se dan, es decir, al menos yo en los últimos 15 años no he visto ningún caso de una persona que haya vivido aislada, con déficit perceptivo importante y que no haya recibido ningún tipo de instrucción. El resto de las situaciones que eximen son situaciones que tienen que ver como el estado de necesidad, como la situación de legítima defensa, que no tienen que ver nada con el contexto médico-asistencial y que realmente no tiene sentido que hablemos en ella. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros desde un punto de vista práctico? Fijaros que dice que no se pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. Aquí el código no está diciendo persona que tenga tal patología, no. Persona que a consecuencia de una patología tenga una alteración importante de esa capacidad de comprensión de la realidad, de analizar o de decidir. En ese sentido es lo que importa. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que precisamente en la redacción muchas veces quedan una serie de temas que no quedan perfectamente definidos. Como puede ser, como veremos ahora, el concepto de estado de intoxicación plena. ¿Qué es una intoxicación plena? ¿Y cuándo una intoxicación deja de ser plena y no es plena? Son temas que el que redacta la ley no lo tiene presente y que tienen que ser una serie de sentencias de los tribunales los que van definiendo precisamente ese concepto de intoxicación plena, que al final es asimilable exclusivamente a esa anulación completa de la capacidad de comprensión de la realidad. No tiene que ver con la dosis ingerida, tiene que ver con la consecuencia, con los efectos de esa dosis. Habrá personas que lleguen a una intoxicación plena con una dosis determinada y otras que requieran una mayor dosis porque tengan una condición de acostumbramiento. Lo que medimos aquí y lo que nos importan son los efectos de la intoxicación. Otro tema importante, otro indeterminado jurídico es que tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad. Cuando hablamos de una alteración grave o una alteración menos grave, aquí volvemos a un concepto que los tribunales han ido definiendo a lo largo de una serie de sentencias y al final lo que nos mide precisamente esa capacidad de comprensión. Si es capaz de comprender esa alteración no es grave, si no es capaz de comprender es cuando nos encontramos con una situación asimilable a alteración grave. Hay que decir que cuando una circunstancia no es lo suficientemente intensa para anular
sí puede ser para atenuar. Habréis visto en las películas cuando se hablan de atenuantes. Solicito el atenuante porque mi defendido se encontraba bajo los efectos de sustancia o tal o cual cosa. Aquí son todas las mismas causas que se expresan en el capítulo anterior, pero aquí cuando no concurren los requisitos necesarios para eximir. Es decir, hay una conciencia parcial, no llega a una anulación completa. Y esa anulación parcial determina una pérdida parcial de la capacidad de responder de esos hechos. Somos propietarios moral, ética e intelectual, pero no somos propietarios plenos, somos semipropietarios o tenemos una capacidad limitada en esa propiedad. ¿Por qué? Porque no tenemos una alteración apreciable, no lo suficientemente grave ni lo suficientemente intensa para anularla, pero sí para modificarla. Y aquí pues tenemos la enfermedad mental, tendremos la de actuar a causa de una grave adicción a la sustancia mencionada en el número 2 del artículo anterior, que recordad que era encontrarse bajo los efectos de la sustancia en una situación de un síndrome de abstinencia. ¿Qué significa aquí? Que aquí nos vamos a encontrar con una situación en donde habrá una alteración, habrá que ver si esa alteración es posible y habrá que establecer una gradación de esa alteración para ver hasta qué punto anula o simplemente lo único que hace es que modifica esa capacidad de respuesta. Y ahí estará un poco el núcleo a resolver del problema desde el punto de vista del informe psiquiátrico. Pero puede ocurrir que esa persona que ha recibido que no es susceptible de ser condenada porque no es responsable o bien porque se le ha aplicado un atenuante, no podemos, si ha cometido un hecho que en otras condiciones sería un delito, tendremos que tomar algunas medidas que se llaman medidas de seguridad. Estas no es una pena porque no podemos condenar, pero lo que sí podemos es aplicar lo que se conocen como medidas de seguridad. Y aquí hay una serie de dos tipos de medidas, una que son medidas privativas de libertad y otras que son no privativas de libertad. Entre las medidas privativas de libertad pues está el internamiento en centro psiquiátrico. Habrá que hacer un informe para determinar ese ingreso. El internamiento en un centro de deshabituación. Habrá que establecer en el informe la existencia de una adicción, de un trastorno adictivo, la intensidad del trastorno adictivo y establecer en qué lugar puede realizarse ese tratamiento de deshabituación. O bien se puede plantear el internamiento en un centro educativo especial. Las medidas no privativas de libertad, pues que nos interese desde el punto de vista médico, puede ser la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores cuando tengamos que, en este caso, suprimir en un certificado la capacidad de esa persona para realizar ese tipo de actividad. ¿Qué ocurre si una persona que ha sido declarada culpable, mientras está cumpliendo la pena, sufre una enfermedad mental? En este caso, se podrá plantear el que esa persona que en ese momento no puede cumplir la pena porque se encuentra en una situación de enfermedad mental y no comprende su propia situación, se realizará por parte del tribunal una serie de alternativas que irán o bien mantener una medida de seguridad o bien sustituir una medida de seguridad por otra, o si la persona se recupera, pues tomar otro tipo de decisiones. Pero aquí toda la decisión del tribunal estará en función del informe que se realice sobre la situación mental del sujeto. Hay que tener en cuenta que esa persona que está sometida a una medida de seguridad tiene que estar sometida a una serie de controles que de forma periódica se le realizarán y se le remitirán a la autoridad judicial. De tal manera que por parte de las administraciones facultativas o profesionales tendrán que emitir una serie de informes que servirán para que el juez de vigilancia penitenciaria, el juez o el tribunal sentenciador, a la vista de la propuesta de esos informes, resuelva modificar la situación del paciente o resuelva, en este caso, la sustitución de una medida por otra y demás. Con lo cual, ese enfermo va a necesitar una supervisión y una vigilancia y un control que se realizará por parte de la autoridad judicial
a la vista de los informes que de forma periódica y de forma preceptiva tienen que emitir los profesionales. Una cuestión importante es que cuando una persona le hemos declarado inimputable, el tiempo que tiene que estar sometido a una medida de seguridad, de privación de libertad, nunca podrá ser superior al tiempo de cumplimiento que le correspondería de la pena si se le hubiera podido declarar culpable. Y entonces me podréis preguntar, bueno, ¿qué pasa si estamos ante por ejemplo, un caso de una esquizofrenia paranoide mal controlada, que esa persona en ese momento resulta que ha terminado el periodo de condena, está ingresada en el psiquiátrico, pero no se encuentra en condiciones de ser dada de alta por su situación? Entonces veremos que se podría decretar un internamiento involuntario, un internamiento forzoso por parte de la autoridad judicial, pero siempre tras la emisión del correspondiente informe, y luego veremos que eso está sometido a la tutela judicial efectiva para que ninguna medida restrictiva, o en este caso de privación de la libertad, pueda realizarse sin una autorización judicial y sin la vigilancia directa de la tutela de un juez. Desde el punto de vista del Código Penal, esto sería lo más importante. Repito que siempre esos criterios tienen que tener ese aspecto, ese componente cualitativo, cuantitativo y cronológico es fundamental tenerlo en cuenta. No basta con que se tenga una afectación, esa afectación tiene que coincidir en el tiempo con la realización de unos hechos y eso tiene que tener una alteración lo suficientemente intensa para anular o modificar sustancialmente esa capacidad de comprensión de la realidad. Vámonos al Código Civil. En el Código Civil resulta importante recordar dos cuestiones: ¿qué es la personalidad jurídica y qué es la capacidad de obrar? La capacidad jurídica es la aptitud natural que toda persona tiene por el solo hecho de serlo para ser titular de derechos y adquirir obligaciones. Vamos a ver que para ser titular de derechos basta simplemente en determinadas circunstancias, por el hecho de haber nacido, dice el Código, con figura humana y vivir 24 horas separado del claustro materno, y esa capacidad jurídica nos supone que por el simple hecho de nacer, por el simple hecho de ser persona, somos sujetos, tenemos capacidad de adquirir derechos y obligaciones. Eso es distinto de lo que es la capacidad de obra. La capacidad de obra lo que define es la aptitud que tenemos para ejercer esos derechos y cumplir las obligaciones de las que se es titular. La capacidad de obra se va a ir desarrollando con la madurez de la persona. Es decir, que va a ser plena a los 18 años, que veremos que para el tema de la adopción hace falta tener una edad superior, pero a los 18 años adquirimos la mayoría de edad civil. Ya podemos realizar una serie de actividades, podemos comprar, vender. ¿Eso significa que no se realizan antes? Evidentemente no. Es decir, vosotros cuando teníais 6 años realizabais un negocio jurídico cuando acercabais al kiosco de turno y comprabais chuches. Estabais haciendo una transacción comercial. Sabíais que por la entrega de un dinero os proporcionaban en ese contrato de compra-venta tácito y verbal, se os daba una respuesta que era daros la chuche correspondiente. Evidentemente tenéis capacidad para comprender que estabais comprando una chuche y el alcance de que existía una correspondencia entre el precio y la cantidad de chuche. Con 12 años no podíais firmar o no se puede firmar una escritura. Podéis comprar una bicicleta, podéis comprar una cartera, pero la complejidad para suscribir una hipoteca o la complejidad de los negocios jurídicos, pues realmente exige la ley que se tenga una edad superior. En ese sentido, la capacidad de obra es algo que se va adquiriendo progresivamente y que siempre se tiene la presunción de tener esa capacidad de obra. Para anular esa capacidad de obra tienen que darse unas circunstancias que ahora veremos que sean una alteración. Si antes hablábamos para la capacidad de comprender el alcance y la consecuencia de unos hechos, en los negocios jurídicos estamos en el mismo terreno. Tenemos que ser capaces de comprender el alcance del negocio jurídico que estamos realizando y que esa decisión que vamos a realizar, que puede ser firmar un contrato, contraer matrimonio, el realizar un testamento, cualquiera de esas cuestiones, se mueven o no se mueven dentro de ese contexto. Con lo cual podemos decir que
Capacidad jurídica es la aptitud para ser sujeto de relaciones jurídicas, y la capacidad de obra es la aptitud de la persona para realizar actos jurídicos de manera directa y válida. Hemos dicho que la mayoría de edad civil está a los 18 años, pero, por ejemplo, para adoptar son necesarios 25 años, 14 años para ser testigo en un juicio, etcétera, etcétera. ¿Qué condiciones se requieren para esa capacidad de obra? Pues van a ser tres. En primer lugar, una madurez biológica, una madurez psíquica y una salud mental. ¿Por qué? Porque necesitamos una suma de conocimientos acerca de los derechos y deberes sociales y de las reglas de vivir en sociedad. Tenemos que conocerlos y ser capaces de entenderlo y comprenderlo. Un juicio suficiente para aplicarlo en un caso concreto, es decir, tenemos que analizar la situación y decidir. Y una firmeza de voluntad, dicen los juristas, que en este caso es una capacidad de decisión que nos permita tomar una opción en ausencia de ecuaciones internas o externas lo suficientemente graves que limiten esa libertad. En última instancia necesitamos conocimiento, necesitamos capacidad de análisis y de relacionar los elementos que hemos adquirido dentro de ese conocimiento, y una capacidad de decidir lo más libre y en ausencia de alteraciones que limiten precisamente esa capacidad de comprensión y de decisión. Esos son los tres elementos que determinan la validez de un consentimiento. En última instancia, los clásicos hablan de inteligencia y voluntad, que tenemos que decir capacidad de análisis de la realidad y capacidad de decisión. Y eso requiere una madurez y una integridad biológica. Hay que decir que la capacidad de obrar no es una capacidad ilimitada, sino que se ajusta en cada instante a las capacidades, a las competencias y a las posibilidades reales de la persona que toma esa decisión. No estamos hablando de un elemento que pueda generalizarse en función del contexto de la persona, de la complejidad de la decisión, de los conocimientos de la persona, de la patología de la persona. Tendremos que estructurar y analizar hasta qué punto esa persona está siendo capaz de otorgar un consentimiento válido para ese negocio jurídico. Y aquí me voy a meter otra vez con el legislador, porque argumentando que se firmó en diciembre del 2006 un tratado internacional que era la Convención Internacional sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, publican una ley cargándose lo que era todo el tema de la incapacitación, de la tutela y demás. Olvidaros ya que los tratados de psiquiatría, los tratados de medicina legal, una serie de referencias a la incapacitación, eso se ha suprimido porque desde el punto de vista de esta nueva ley se realiza una interpretación más ajustada a lo que sería la no vulneración de los derechos de las personas que tienen alguna limitación de su capacidad. Ya, como sabéis, el tema de incapacidad tiene una connotación negativa y se utiliza la discapacidad partiendo de un hecho de que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos. Algún problema es la capacidad jurídica y otra cosa es la capacidad de obra. En ese sentido, el legislador, yo creo que no ha sido afortunado, pero bueno, dentro de lo que es el Museo de los Errores, nuestro país tiene muchísimas salas del museo repletas donde los legisladores están copando casi todos los puestos de privilegio. Esta nueva reforma que determina una cantidad de cambios y que afecta a la ley del menor, afecta a todo el tema de la afiliación, afecta al tema de separación, en fin, afecta muchísimo y que tiene una serie de connotaciones. Ya ha modificado la ley de enjuiciamiento civil. Lo que esta ley es la ley 8/2021 del 2 de junio, donde se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. El espíritu de la ley no es malo, el espíritu de la ley precisamente es intentar que una persona pueda ejercer en función de su capacidad una serie de decisiones que emanan de su personalidad jurídica, de su capacidad jurídica. Es acomodar la capacidad de obra
a la capacidad jurídica haciendo que coincidan plenamente. Desde el punto de vista práctico, vuelvo a decir, nada que objetar al espíritu de la ley. Pero ¿qué ocurre? Que desde el punto de vista de lo que es la aplicabilidad de la norma nos vamos a encontrar con una serie de circunstancias que van a limitar y van a complicar la figura o el papel, perdón, más que la figura, el trabajo de los jueces a la hora de tomar las decisiones con arreglo a las personas que se encuentren en una situación de esta. Antes existía una figura que era la incapacitación, que era que la persona que es incapaz de gobernarse a sí misma o a sus bienes se le designaba un tutor. Y la figura de ese tutor era administrar en beneficio del tutelado los bienes y controlar las decisiones del tutelado. Ahora no, ahora la tutela desaparece y nos encontramos en que lo que hay que hacer es un apoyo a esa persona en esa circunstancia. Con lo cual, lo fundamental aquí es que estamos hablando de medidas de apoyo. Y que esas medidas de apoyo, ¿qué es lo que intenta? Os decía antes que lo que intentan fundamentalmente es permitir, según dice el artículo 249 de esta nueva ley, el desarrollo pleno de su personalidad y su desenvolvimiento jurídico. ¿Qué ocurre? Que aquí habrá una persona que es la que va a prestar apoyo actuando atendiendo a la voluntad, deseo y preferencias de quien lo requiere. Igualmente procurarán que la persona con discapacidad pueda desarrollar su propio proceso de toma de decisiones, informándola, ayudándola en su comprensión y razonamiento y facilitando que pueda expresar su preferencia. Asimismo, fomentarán que la persona con discapacidad pueda ejercer su capacidad jurídica con menos apoyo en el futuro. Eso desde el punto de vista teórico está muy bien, pero hay una serie de procesos. ¿Qué pasa con una deficiencia mental profunda? ¿Qué pasa con algunas patologías? ¿Qué pasa con el problema de las demencias, donde el deterioro va a ser progresivo, donde la aplicación del espíritu de la ley choca plenamente con la evolución del cuadro? Es decir, hay una serie de situaciones en donde como dice la ley, en casos excepcionales, cuando a pese a haberse hecho un esfuerzo considerable, muchas veces es que ese esfuerzo es inútil realizarlo porque no tiene visos desde el punto de vista objetivo de la situación del paciente, intentar realizar ningún tipo de esfuerzo. Las medidas de apoyo deberán incluir funciones representativas. Con lo cual, al final, estamos recuperando la figura anterior del tutor en situaciones excepcionales. La figura del tutor en la legislación actual se aplicaba en situaciones excepcionales, se aplicaba después de un procedimiento judicial contradictorio, muy garantista y demás, con lo cual al final volvemos que en determinadas situaciones, cuando no pueda ser posible, esa persona que realiza el apoyo va a actuar como representante de la persona a la que está apoyando. ¿Qué ocurre aquí? Que en esas funciones, en el ejercicio de esas funciones se tendrá que tener en cuenta la trayectoria vital de la persona con discapacidad, sus creencias y valores, así como los factores que ella hubiera tomado en consideración, con el fin de tomar la decisión que habría adoptado. Eso tiene que ver en aquellos procesos, como puede ser una demencia, donde se produce un deterioro progresivo y donde la persona podemos tener un conocimiento previo. Pero ¿qué ocurre con una deficiencia mental profunda desde el principio? Es decir, ¿en qué queda esta ley? En que se le tenga que nombrar un representante desde el inicio. La autoridad judicial, dice la ley, podrá dictar la salvaguarda a fin de asegurar que el ejercicio de las medidas de apoyo se ajuste a los criterios resultantes de este precepto. Es decir, inicialmente, voy a decir, es una ley bien intencionada, pero que en algunas cuestiones al final se rescata por una vía un tanto extraña ese concepto de representación a la hora de tomar una serie de decisiones. Con lo cual, el título 9 de la incapacitación del Código Civil, que era el 199 y siguiente, olvidaros de ellos porque ha quedado derogado por la ley, el tema de la incapacitación queda derogada por la ley y simplemente esta cuestión desaparece y nos tenemos que mover dentro de en los criterios de esta nueva ley. ¿Esto a qué va a obligar? Va a obligar a una cuestión importante y es que se individualice, y antes se individualizaba, antes existía la figura de la curatela, que era una incapacitación parcial. Aquí tendremos que establecer unos criterios que deben ajustarse, dice la ley,
a los principios de necesidad y proporcionalidad. Antes la ley también se ajustaba a los principios de necesidad y proporcionalidad. Y que las decisiones de origen legal o judicial solo procederán en defecto o insuficiencia de la voluntad de quien se trate. ¿Qué ocurre? Que en este caso vamos a encontrarnos que se requiere una serie de informes. ¿Por qué? Porque dice que la guarda de hechos, que al final es una medida informal de apoyo que puede existir cuando no haya medidas voluntarias que se estén aplicando. La curatela es una medida formal de apoyo que se aplicará a quienes precisen el apoyo de forma continuado. Vamos a tener dos cuestiones. El proceso que va a mantener una situación de permanencia en el tiempo y que será una curatela que tiene que adaptarse, dice la ley, su extensión vendrá determinada en armonía con la situación y las circunstancias de las personas con discapacidad y sus necesidades, con sus necesidades de apoyo. Habrá que hacer un traje a medida, personalizar las medidas que determinará la autoridad judicial en función precisamente de qué actividades o qué decisiones puede tomar las personas y cuáles no, cuáles necesitarán la ser representadas por esa persona que va a encargarse de esa curatela. Y en ese terreno hay que decir que se establecen las mismas salvedades en las personas que van a ejercer la curatela que se establecían en la legislación anterior, que no puede haber conflicto de intereses, que no pueden existir, en este caso, contraposición de intereses económicos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que es importante? Aquí hay que decir que cuando una persona se encuentra en una situación que exija apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica de modo urgente y carezca de un guardador de hechos, sabemos que ya no existe la figura del tutor, ahora se habla de guardador de hechos. Hay que decir que si se diera una circunstancia de ese tipo, quien se encarga de cubrir esa deficiencia, si la persona se encuentra ingresada en una institución hospitalaria, será la entidad pública, será el responsable de la entidad hospitalaria o la residencia asistencial en su caso, quien se encargue de tomar esa medida. Pero tiene que dar conocimiento de esa situación al Ministerio Fiscal en un plazo de 24 horas para que inmediatamente se le asigne un defensor judicial y puedan perfectamente tener la salvedad y la garantía de que no haya ningún problema. ¿Qué ocurre en este caso? Que estas medidas de apoyo a esa persona con discapacidad puede promoverlo la propia persona, el su cónyuge no separado de hecho legalmente o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, su descendiente, ascendiente o hermano. Si no hay nadie que lo pueda promover, corresponderá en este caso al Ministerio Fiscal. Y vuelvo a decir, si la persona se encuentra en una institución sanitaria o en una institución asistencial, será el responsable de esa entidad quien tomará inicialmente las decisiones de forma urgente, pero en el plazo de 24 horas tiene que comunicarlo al Ministerio Fiscal. Con lo cual, desde el punto de vista práctico, si nosotros nos encontramos en una situación dentro de una institución hospitalaria, de una institución asistencial, correspondería a nosotros ponerlo en conocimiento del gerente o de la dirección del centro y tendría la obligación de, en el plazo de 24 horas, comunicarlo al Ministerio Fiscal. Aquí hay que decir que ¿cómo se va a hacer esto? Pues bueno, se va a presentar la demanda y al final de ahí se va a corresponder un proceso en el que necesariamente la autoridad judicial, al igual que ocurría antes, va a realizar un procedimiento para establecer esas limitaciones o esas condiciones de ayuda al desempeño y de sus capacidades de obra. En este sentido, si no puede tener ningún representante, le correspondería al Ministerio Fiscal y si no, se le dará al defensor judicial para que conteste a la demanda. Es decir, si la persona no puede responder a la demanda, habrá o bien el Ministerio Fiscal o bien el defensor judicial, que nombra en este caso el letrado una vez que recibe la notificación, se establece un procedimiento
que lo llevará a cabo el letrado de la Administración de Justicia. El letrado de la Administración de Justicia, para los que, si no acordáis de la estructura de la Administración de Justicia, corresponde sus funciones al antiguo secretario judicial. ¿Qué pruebas hay que realizar? Aquí establece la entrevista a la persona con discapacidad, es decir, es necesario entrevistar a la persona. Se dará audiencia al cónyuge no separado de hecho legalmente o a la que se encuentra en situación de hecho asimilable, así como los parientes más próximos de la persona. Se acordarán los dictámenes periciales necesarios o pertinentes. Antes se decía, en la antigua ley de incapacitación, que hacían falta 2 informes psiquiátricos. Ahora no. Ahora se dice dictámenes periciales necesarios o pertinentes. ¿Qué es que en este caso? Se contará en todo caso con profesionales especializados en los ámbitos social y sanitario. Aquí el social y sanitario, estamos hablando desde el punto de vista sanitario, pues de los médicos, ya no son especialistas en psiquiatría, serían médicos en función del perfil, podrán ser especialistas en psiquiatría, podrán ser médicos de familia, en función del caso. Y de los ámbitos sociales estamos hablando necesariamente de lo que serán trabajadores sociales y al mismo tiempo podrá contarse con otros profesionales especializados que aconsejen las medidas de apoyo. Aquí pueden intervenir, en este caso, pueden intervenir psicólogos, podrían intervenir fisioterapeutas, en fin, se amplía el profesional de la enfermería y del conjunto de esas pruebas que dictaminará, es decir, quien ordena, quien en secuencia va a ser la autoridad judicial que está llevando el procedimiento, y una vez que se realiza ese procedimiento contradictorio, vuelvo a decir, se nombra un curador, que es lo que correspondería ante al tutor, pero hemos dicho, como no nos gusta la palabra del legislador, no le gustaba la figura del tutor y desaparece la figura de la incapacidad, hablamos del curador, que sería esa persona que va a actuar en representación y que va a ayudar y va a reforzar a la persona con discapacidad para que pueda desarrollar al máximo sus capacidades desde el punto de vista de decisión y de realizar negocios civiles. Con lo cual vemos que en el fondo se amplía el número de profesionales que van a formar parte del tema de la decisión a la hora de proporcionarle al juez una serie de información complementaria y posteriormente se realizan otra serie de decisiones que tienden a, desde el punto de vista práctico, bien a ayudar a la persona a que ejerza esa capacidad de obra en la medida que sea posible, en la medida que no sea posible, ese curador ejercerá funciones de representación con relación a los problemas que plantee el paciente. Hay una serie de medidas cautelares porque, vuelvo a decir, lo que se intenta en este caso es la protección de la persona y el Ministerio Fiscal tiene muchísima autonomía en esta nueva legislación para poder realizar este tipo de decisiones. ¿Esto qué significa? Que se elimina no solo la tutela, sino la patria potestad prorrogada, la propia potestad rehabilitada, que dice la ley que eran figuras demasiado rígidas y poco adaptadas al sistema de promoción de autonomía de las personas adultas con discapacidad que ahora se propone. Bueno, esto es opinable, evidentemente. Tanto la patria potestad como la patria potestad rehabilitada como la tutela tenían una función de protección de la persona que no podía ejercer sus derechos y realmente las que eran figuras demasiado rígidas, vuelvo a decir, es una opinión que desde el punto de vista teórico pudiera tener cierto sustento racional, pero desde el punto de vista práctico yo creo que es un juicio de valor que no corresponde a la realidad de la aplicación durante muchísimos años de una figura jurídica que ha estado resolviendo muchísimos problemas. Es importante recordar que todas las medidas de apoyo adoptadas judicialmente serán revisadas periódicamente en un plazo máximo de 3 años o en casos excepcionales de hasta 6. Aquí establecemos 2 plazos. Cada 3 años se prorroga, se analizan en aquellas situaciones en donde realmente no tenga ningún sentido por la evolución del cuadro, se pone un límite de unos 6 años para que se revise el cuadro y evidentemente cualquier cambio brusco o cualquier cambio importante en la situación del sujeto determina que se pueda realizar una revisión de esa resolución judicial de cara a establecer el alcance de la capacidad que va a tener esa persona para tomar decisiones o no sobre su persona o sus bienes.
Con lo cual, fijaros que se modifican una serie de títulos que es importante tenerlos presentes. Aquí, ¿qué es lo que nos importa? Que primero no estamos hablando, al igual que cuando hablábamos de la imputabilidad, no estamos hablando tanto de un diagnóstico psiquiátrico, de una etiqueta, estamos hablando de una afectación, pero aquí lo que medimos es la capacidad de comprender y de decidir con arreglo a qué, a aquellas circunstancias y aquellas condiciones que nos permitan establecer negocios jurídicos y relaciones con otras personas. En este sentido, no se refiere desde el punto de vista civil a la capacidad de vender, comprar, establecer negocios jurídicos de complejo como de ser firmar una hipoteca, no firmar una hipoteca, establecer un contrato de compra-venta, hacer una escritura, otorgar un testamento, en fin, todas esas cuestiones. Y nosotros tenemos que adaptarnos ¿a qué? A la complejidad del proceso. Como comprenderéis, un señor que tenga, por poner un nombre, que sea, voy a poner un nombre claro, Amancio Ortega, el de Zara, el dueño de Zara, a la hora de que esta persona establezca un testamento, la complejidad del grado va a ser muchísimo mayor, dada el volumen de propiedades y de intereses que tiene, va a ser muchísimo mayor que el señor que tenga que dejar o la señora que tenga que dejar un piso a su hijo, que tenga que dejarle un terreno de 100 metros cuadrados. Es decir, la complejidad de decisión no es una complejidad que no tenga que ver con el contexto de la persona, sino todo lo contrario. Es una complejidad contextualizada en función de las obligaciones y necesidades que tenga esa persona y de la complejidad de los procesos y de los conocimientos que requiera para tomar una decisión. Con lo cual, en función de la edad, del estado de salud, de la cultura, de todas las responsabilidades que tenga, de todas esas cuestiones, nosotros tenemos que hacer un traje a medida, buscando que ese traje permita a esa persona la realización en el mayor grado de libertad posible, en lo que sería más que grado de libertad, en el mayor grado de desarrollo de su capacidad de obra, adaptarlo a que pueda desarrollarlo sin ningún tipo de problema. Y en ese sentido es lo que los informes, vuelvo a decir que ahora se abren y antes era de 2 psiquiatras y ahora son informes pertinentes de tipo social, sanitario y otros profesionales, tendrán que en este caso, por ejemplo, los médicos de familia, pues seguro que van a ser llamados a participar en la elaboración de este tipo de informes porque conocen perfectamente bien las circunstancias del paciente. Aquí veis, por ejemplo, que la ley de enjuiciamiento civil se va a cambiarse porque en este caso se plantea otra serie de alteraciones. Pero vamos a hablar, y con esto quiero terminar, con el tema del internamiento involuntario, internamiento forzoso de una persona por razón de enfermedad psíquica. Hay que decir que desde un punto de vista práctico, la libertad es un derecho fundamental y como tal derecho fundamental, la restricción de ese derecho tiene que realizarse exclusivamente por una decisión judicial. Todos necesitamos en este caso que esos derechos fundamentales, si se va a producir una restricción de algún derecho fundamental, sea supervisado y corresponda a una decisión judicial. No hay ningún otro ámbito en lo que es la separación de poderes que tenga capacidad desde el punto de vista real para determinar esa restricción de la libertad. Como sabéis, se llama la ley de habeas corpus. No puede estar sometido una persona detenida más de un número máximo de 72 horas en función de una serie de circunstancias sin que la autoridad judicial lo autorice. En ese sentido, es fundamental saber que restricciones de un hecho como es la libertad va a ser importante que se realice siempre bajo la tutela de la autoridad judicial. Pues bien, en el artículo 763 del Código Civil, que habla del internamiento no voluntario, habla de que en aquellas situaciones, por razón de una enfermedad mental en que exista o riesgo grave para sí mismo o bien riesgo grave para la convivencia o para los demás, esa persona que se encuentra en una situación de pérdida de libertad por ese proceso mental que está sufriendo, por esa alteración mental, puede ser ingresada a la fuerza. Puede ser ingresada, vuelvo a decir, por un criterio fundamentalmente sanitario, de padecimiento de una alteración, de una enfermedad que le provoca una alteración mental. En ese hecho, en ese caso, la persona puede ser trasladada a un centro psiquiátrico. Y hay que tener en cuenta
que el responsable del centro psiquiátrico donde se ingresa contra su voluntad esa persona tiene un plazo máximo de 24 horas para comunicarlo a la autoridad judicial. Y la autoridad judicial tiene un plazo máximo de 72 horas para determinar si ese ingreso psiquiátrico es adecuado o no. Para ello remite habitualmente al médico forense a que haga una revisión y compruebe que ese proceso que se da en una persona concreta reúne las condiciones para que se pueda realizar ese ingreso en un ingreso forzoso en una institución psiquiátrica. Aquí, fijaros, estamos hablando de una persona que en un momento determinado sufre una alteración de su capacidad de comprensión de la realidad que determina que requiera una asistencia urgente. Pero, ¿qué pasa si una persona que decide ingresarse de forma voluntaria en una institución psiquiátrica, en un momento determinado, ese ingreso voluntario, la persona decide salirse de la institución? Bueno, si se encuentra con capacidad para tomar esa decisión, no habrá ningún problema. ¿Qué ocurre si los responsables de la institución psiquiátrica piensan que esa persona no está en condiciones de tomar esa decisión? Pues a partir de ese momento en que la persona quiere irse y existe una contradicción, una oposición entre la decisión de la persona y los criterios de la institución, pueden retenerla, pero cumpliendo entonces ese ingreso que era voluntario, pasaría a ser involuntario con las mismas medidas y con las mismas cautelas. En las primeras 24 horas se da conocimiento a la autoridad judicial de que estamos reteniendo a una persona contra su voluntad y la autoridad judicial tendrá 72 horas para decidir si ese ingreso forzoso corresponde o no corresponde a unas necesidades de tipo sanitario. Hay que decir que las medidas de ratificación corresponden siempre al juzgado que se encuentre de guardia normalmente en la localidad donde se realice el ingreso. Es decir, si el ingreso se realiza en Zaragoza, corresponderá a los juzgados de Zaragoza. Si se realiza en Huesca, corresponderían a los juzgados de Huesca, en fin, en función de la zona donde se realice. Y en el caso de los menores de edad, la ley establece que se realice en un establecimiento adecuado a la edad previo informe de los servicios de asistencia al menor. ¿Qué va a pasar en este caso antes de conceder la autorización? El tribunal puede oír a la persona afectada por la decisión o al Ministerio Fiscal o a cualquier otra persona, porque vuelvo a decir, ese hecho que realiza esa decisión judicial tiene que realizarse dentro de un procedimiento que es absolutamente garantista. Y hay que decir que en cualquier medida de internamiento, la persona que no está de acuerdo con la decisión judicial tiene la persona la garantía de tener una representación y nombrar un abogado defensor y un representante para que defienda sus intereses, y la decisión del tribunal puede ser apelada, es un recurso de apelación. Y en este caso, en la apelación, en la instancia superior, se verá si se corresponde o no corresponde a las posibilidades que se establecieron en el primer dictamen. En la misma resolución que se acuerda el internamiento, se establece la obligación de informar periódicamente al tribunal. ¿Por qué? Estamos realizando una restricción de un derecho fundamental, hemos dicho que es la libertad, ¿en base a qué? A un criterio clínico. Pues bien, los facultativos tienen que informar al tribunal diciendo si se mantienen o no se mantienen ese criterio que se estableció en su momento. Los informes periódicos, dice la ley, que deberán realizarse cada 6 meses, a no ser que el tribunal, en función de las características del trastorno, señale un plazo inferior. Pues ya sabéis que hay, por ejemplo, cuadros que con un tratamiento con los antipsicóticos van a remitir, se estabilizan, en algunas condiciones el sujeto no hay que esperar los 6 meses para poder darle de alta. En esas circunstancias, vuelvo a decir,
serán los facultativos los que informen en su momento de con qué periodicidad deberían remitirse, o bien si existe una modificación sustancial, vuelvo a decir, pues no habría ningún problema y se plantearía informe al juez para que determine, el juez autorice y autorice una modificación de esa resolución judicial, porque una resolución judicial solo puede ser modificada por otra resolución judicial. En este caso, es las circunstancias del paciente las que determinan las medidas que va a adoptar o no va a adoptar el tribunal en su caso. Hay que decir que este no es un terreno pacífico. Os ponía, por ejemplo, el caso de una sentencia del Tribunal Constitucional del 5 de enero del 2011 con relación al tema del internamiento forzoso. Hay una cuestión de inconstitucionalidad donde se produjo una serie de debates que a los que estén interesados desde el punto de vista jurídico tenéis ahí la referencia y leer la sentencia del tribunal y los considerando viene bien para comprender realmente cuál puede ser el alcance y el sentido de interpretación de la norma, pero recordar que desde el punto de vista práctico dejó hubo una circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo en donde recomendaba a los fiscales que se siguiera siguiendo el mismo procedimiento desde el punto de vista de lo que eran las condiciones de ingreso en una institución psiquiátrica. Con lo cual, y simplificando y haciendo un resumen, tendríamos que una persona puede entrar voluntariamente, estar ingresada voluntariamente en un momento determinado, decide irse y si no se dan las circunstancias, porque se den las condiciones de riesgo para sí mismo, riesgo para los demás, hay una alteración grave de esa conciencia de la realidad, determina que ese ingreso, que inicialmente era voluntario, pase involuntario y el centro donde esté ingresado en un plazo máximo de 24 horas debe comunicarle al juzgado, el juzgado en un plazo máximo de 72 horas ratificará ese ingreso y establecerá unas condiciones de un informe que tendrá cada 6 meses como máximo, recibirá informes de cuál es la situación para saber si persiste o no persiste la necesidad de que esté ingresado, o en aquellas circunstancias se establece periodos menores o bien hay una modificación sustantiva, los facultativos deben informarlo al tribunal. En aquella persona que sufre una descompensación grave o sufre una alteración, un delirio agudo y que tiene que ser ingresada, el ingreso se realizará ingreso forzoso desde el principio y obligará el centro donde se realiza el ingreso, tiene un plazo máximo de 24 horas y el tribunal que recibe en ese plazo máximo de 24 horas la notificación determina previo entrevista con el paciente o bien mediante la revisión o el envío del médico forense para que verifiquen las circunstancias, en 72 horas como máximo, repito, tendrá que establecer y dictar una resolución con relación a la situación del paciente y a la pertinencia o no de que se realice ese ingreso forzoso en una institución psiquiátrica. Como veis, en general, el tema de la psiquiatría forense, fijaros que tiene poco que ver con el diagnóstico y sí tiene mucho que ver con las consecuencias directas que sufre la persona con relación al proceso. Y hay una situación que se recoge en la nueva ley y que lo he dejado para el final, que es la posibilidad que tienen aquellas personas que van a sufrir un proceso de deterioro progresivo, estamos hablando fundamentalmente del cuadro de las demencias, de poder establecer una serie de decisiones de carácter anticipado, como puede ser quién quiere que sea su curador, ya no podemos hablar de tutor, pero sí su curador, quién quiere que se encargue de su ayuda a ese desarrollo máximo de su capacidad en función de las circunstancias, establecer una serie de medidas y de disposiciones previas para que se surtan efectos cuando pierda su capacidad de decisión, y en este sentido sí le corresponde al médico, fundamentalmente al médico de familia, al médico asistencial, el informar a la persona que sufre un proceso de este tipo de que puede y debe tomar una serie de medidas y de decisiones anticipadas que evitarán muchísimos problemas desde el punto de vista práctico, porque lo que interesa en este caso si es la garantía del respeto a las decisiones libremente adoptadas de la persona cuando esta persona tiene capacidad de adoptarlas, tendremos que garantizar que se cumplan todos estos requisitos. Pues nada más, espero no haberos aburrido mucho y muchísimas gracias por vuestra atención.